Bueno, buenas tardes. En esta oportunidad nos estamos encontrando en la última clase, la clase 4, correspondiente al seminario 8, a cargo de las profesoras Karen Janina Cejas y a cargo de, en mi caso, la profesora María Fabiana Jurich. Hasta acá hemos transitado 4 presentaciones centradas en 2 textos, los 2 textos de base en torno a la educación a distancia y los procesos de convergencia y divergencia, y luego trabajamos en tercero y cuarto lugar 2 conferencias, a partir de las cuales tanto la profesora Cejas como en mi caso hacemos una presentación de las principales líneas de trabajo en cada una de estas conferencias. También se debe aclarar que como ya estamos en proceso de finalización del seminario 8, se está realizando el proceso de corrección de las actividades 1 y 2 correspondientes a las presentaciones 1 y 2, y el 22 de octubre tendremos el último seminario sincrónico en torno a las consultas y preguntas del trabajo integrador final que se presentará luego última clase. Hechas estas aclaraciones, vamos a esta segunda conferencia que nos convoca y vamos dando prioridades a la misma. Bien, esta conferencia se centra básicamente en lo que este módulo denomina la pandemia como aprendizaje, ¿no? ¿Qué nos ha dejado la pandemia en torno a la ASPO como instancia de aprendizaje significativo? Y trabaja conceptos de convergencias, divergencias y emergentes, haciendo referencia la disertante, que es Fernanda Osorio, en el 2020, que estos conceptos de convergencias, divergencias y procesos emergentes organizan la presentación de dicha conferencia partiendo de este eje transversal de la pandemia como una instancia por aprender. Esta conferencia se realiza y la van a poder escuchar, analizar y también revisar los debates que surgen luego en torno a la especialista y conforme a los temas que plantea la especialista en la Facultad de Educación de la Universidad de Cuyo. Bien, en primer lugar, lo que acompaña el concepto central y transversal de esta conferencia es que es muy importante en esta instancia de la pandemia como aprendizaje mirarnos para adentro en los procesos que hemos vivido durante la pandemia para luego poder analizar la institución escolar. ¿Qué quiere decirnos la especialista en este sentido? Que es muy significativo entender cómo nos hemos sentido nosotros como personas, obviamente en distintos roles, de la institución escolar durante el periodo de pandemia para luego ver ese componente de la institución escolar. Entonces ahí ella inicia trabajando estos 3 conceptos que lo veíamos en el apartado de presentación de esta cuarta clase. Lo convergente, lo divergente y lo emergente. Bueno, acá es muy importante destacar que esto va a trabajarse, revisarse, analizarse
A lo largo de toda la presentación de la conferencia, correlacionado con conceptos macropolíticos, macropedagógicos, que orientan este sentido de lo convergente, lo divergente y lo emergente. Precisamente el nombre de este seminario nos organiza en torno a estos términos. Bueno, lo convergente es aquello que une, ¿no? Aquello que determina lo común. Cuando decimos el bien común, el bien público, el bien de todos, lo que nos convoca. Lo divergente es lo que separa, lo que en algún lugar se considera, y ella entraba en revisión de este concepto, lo diverso en modelos actuales en torno a los colectivos, colectivos de género, colectivos de distintas situaciones y o trayectorias escolares, y también lo particular y o individual. Y lo emergente es lo que surge. Entonces ella nos planteaba, bueno, mirarnos para adentro es pensar qué pasó en lo común, en lo público, en lo que nos unió, qué se centró, qué ocurrió con las lógicas de funcionamiento en lo que tiene que ver con lo heterogéneo, lo particular, lo diverso, y que fue prospectivo, que fue emergente durante este periodo de pandemia, que se convierte en una instancia de aprendizaje. Entonces, para partir de estas tres preguntas, ella plantea el sentido de analizar el contexto de la pandemia, ¿no? El contexto de la pandemia trae consigo rupturas claves, quiebres. Estos quiebres se organizan y se distribuyen en los cambios de tiempo y espacio. Lo que era una presencialidad pasa a ser a espacios virtuales vinculados con espacios vivenciales del hogar, espacios vivenciales de otros lugares diferentes al contexto escolar. Entonces esto surge como primera ruptura del contexto, ¿no? Los cambios sustanciales en tiempos y espacios. Y acá ella plantea tres aspectos en este contexto, ¿no? La pandemia es algo como un cambio que viene de afuera, ¿no? Este sistema de pandemia que determina por la ASPO la organización de espacios, tiempos y recursos de manera diferente. Esto no lo podemos frenar, es un hecho que está dado y que surge de una realidad externa. Es una primera ruptura que se destaca, ¿no? Otra segunda ruptura que tiene que ver con esto de lo particular, lo individual, y que tiene que ver con una lógica política, es la ruptura impuesta por el mercado, ¿no? El mercado entendido por este cambio de configuración de los recursos del Estado, donde, digamos, el sentido del mercado va determinando un juego de oferta y demanda que cambia e impregna ese proceso externo que nos está impregnando. Entonces, ella plantea ahí el sentido de la principalidad del Estado versus la subsidiariedad del Estado, ¿no? Este sentido secundario del rol del Estado
donde la ruptura surge en plantearse el Estado políticas que analicen políticas educativas, políticas de inclusión, que analicen las problemáticas de la pandemia y configuren estrategias para hacer frente a ese proceso de la pandemia. Es decir, allí es el cambio de la educación presencial por la educación a distancia. Esto trae cambios sustanciales en torno a la principalidad y la mirada, digamos, subsidiaria o secundaria del rol del Estado. Y en tercer lugar, la tercera ruptura es qué queremos hacer nosotros. Esto lo plantea muy interesantemente y muy significativamente, porque dice, frente a estos dos contextos que tienen que ver con una pandemia externa, un hecho externo que está por fuera y frente al cual no se puede frenar un conjunto de factores, y luego el sentido de la modificación de tiempos y espacios en la presencia del cambio de la presencialidad a la virtualidad, surge y qué podemos y qué queremos hacer nosotros en ese contexto. Esto es muy interesante que puedan resignificarlo, analizarlo y revisarlo. Bueno, en ese contexto que estamos planteando, que surgen tres aspectos sustanciales, ella habla de que los contextos, ¿no es cierto?, se organizan en entornos entendidos como ecosistemas. Un ecosistema es aquello que funciona como proceso, digamos, relacional de las partes y que cada una de estas partes institucionales, recursos, contextos, sistemas, se interrelacionan. Entonces, sugiere, propone esta mirada del entorno como sistema, ecosistema. Entonces, la autora sugiere, propone, en el marco de los contextos, los entornos como ecosistemas. Bueno, ¿qué ocurre con estos ecosistemas? Estos ecosistemas tienen características. Estas características están dadas por los procesos relacionales, lo que les comentaba, cada uno de los componentes de la institución matriz, de la institución base, están interrelacionados y dependen entre sí. Estos ecosistemas tienen un sentido transmedia. ¿Qué quiere decir esto? Que dependen de esos contextos a los que estábamos haciendo referencia, donde la pandemia se establece como marco de referencia de una realidad y se modifican procesos de interpelación con las realidades educativas. También estos ecosistemas son multilineales, o sea, se relacionan con diferentes procesos de interpretación. ¿Cuáles son? Políticos, porque la pandemia implicó medidas de índole de política educativa, pedagógicos, porque la pandemia incorporó, transitó trayectorias y vivencias escolares,
de evaluación, porque la pandemia propuso, analizó, instauró instancias de evaluación de acuerdo a esas rupturas centrales y sustanciales de cambio de presencialidad a distancia, de tiempo y espacio. Estos ecosistemas también son expresivos. ¿Por qué? Porque componen un conjunto de elementos y componentes subjetivos de las realidades relacionales, que era lo que la autora muy claramente decía cuando exponía qué queremos nosotros lograr con este aprendizaje y esta vivencia, qué nos quedó, qué trabajamos, qué potenciamos y qué avanzamos para organizar. Y por último son informacionales, porque obviamente tienen un sistema de información, de comunicación, de datos que durante la pandemia se pusieron fuertemente en funcionamiento para, digamos, transitar procesos que no podían ser presenciales y que debían tener un proceso de comunicación, de expresión, a través de diferentes recursos y medios. Bueno, ahora, ¿qué ocurre con estos entornos entendidos como ecosistemas? Bueno, así como nos planteábamos la presencialidad y subsidiariedad del Estado, la autora también plantea que estos ecosistemas se pueden dar en realidades o contextos inmóviles, inmóviles de poco cambio, no multilineales, sino unilineal, o sea, una línea de intercambio sólido, lo que se relaciona con la física, ahí hay un error, perdón, y este contraste con lo líquido, ¿no? Lo inmóvil y la física y el contraste con lo líquido, con este mundo global interpretado desde los movimientos, desde las realidades que cambian en conocimientos, en experiencias, en procesos y en intercambios. Y ahí surge lo virtual. Por eso es transmedia, por eso es multilineal, por eso es expresivo y por eso es informacional. La pandemia nos llevó a todo este tipo de aprendizaje desde un modelo físico basado más en lo estable, lo sólido, en lo que no se modifica, a un movimiento, a un contexto más de cambio. En esa perspectiva de los ecosistemas, se plantea la caída de los muros, dice la referente, la autora Fernanda. Los muros en lo formal, lo no formal y lo informal. Indudablemente, ecosistemas basados en procesos relacionales, transmedia, multilineales, expresivos, informacionales, es decir, diversos, en contextos de cambio constante, saltan de esa mirada rígida y organizativa de la escuela formal, o sea, el dictado presencial de clase, no formal,
el dictado de capacitaciones a corto o mediano plazo, lo informal, lo vivido en contextos que no son escolares. ¿Qué dice la conferencista? Este proceso que cambia, que esta ruptura de paradigmas trae consigo una caída de supuestos y de formatos previamente establecidos. Y la pandemia nos demostró que eso era una realidad y que esa realidad debíamos vivirla y transitarla conforme otros ecosistemas, como los que estamos mencionando, otros contextos y otras experiencias. Así, dentro de estas 3 propuestas, incorpora a esto de contextos, ecosistemas, incorpora los saberes. Indudablemente. Tenemos contextos diversos, ecosistemas pluridimensionales en movimientos, en cambio. ¿Qué pasa con los saberes? Indudablemente van a ser saberes esenciales, dice ella, saberes emergentes. El emergente, recuerden que era lo que se podía hacer, lo que surgía, lo prospectivo. Esto lógicamente surge en un aprendizaje de ASPO con una prepandemia y una pospandemia. Entonces, estos saberes esenciales son saberes significativos, emergentes, donde hay una fuerte articulación tecnocognitiva. Bueno, es claro que hay, al ser significativo, un proceso de aprendizaje donde el sistema de aquellos saberes ya aprendidos se relaciona con cogniciones nuevas. Bien, pero en contextos de articulación tecnológica, virtuales, móviles, cambiantes. Ya no hay una instancia tan rígida, tan establecida, se nos modifican, ¿se acuerdan? Tiempo y espacio. Entonces, en este marco de los saberes, veníamos de contextos, de ecosistemas, vamos a saberes. Quienes adquieren un rol trascendental en estos saberes significativos, esenciales y emergentes son los docentes. Los docentes como aquellos mediadores en ese proceso de revisión del sujeto que está aprendiendo acorde al nivel, al tipo de saber, a la experiencia previa y al contexto de base. Y tomando como referencia estos ecosistemas pluridimensionales, relacionales, informacionales, es decir, que está avanzando sobre criterios que van más allá de una estructura solamente sistémica, sino que va sobre procesos cambiantes. En ese proceso cambiante, la autora, la disertante, nos habla de docentes entendidos como un docente provocador. Yo les decía un docente mediador, un docente que incentiva, un docente que incentiva. Hablábamos de saberes, entendido como a experiencias de aprendizaje significativas.
Experiencias de aprendizaje significativas en torno a el contexto social de las y los cursantes, el nivel evolutivo, el sentido diverso. ¿Se acuerdan que hablábamos de contextos diversos, realidades diversas, tipos de formación diversa? Esto lleva un sentido ampliado. De ninguna manera podemos tener una mirada restringida con un carácter de aprendizaje diverso, significativo, basado en los rasgos sociales, en el contexto social, en esta situación que hablábamos de un contexto cambiante, donde hay una pregunta sobre el rol del Estado, su principalidad, en torno a las políticas educativas durante pandemia y pospandemia. Y bueno, estas experiencias de aprendizaje también, como las decíamos y las mencionábamos, en contextos transmediales, en contextos de una tecnología, de recursos tecnológicos que se ponen en funcionamiento para ese logro del aprendizaje. El recurso ya no solo es un soporte, un acompañamiento, que sí, sigue siendo y es esencial, pero se convierte en un marco de referencia de este docente provocador a través de diferentes estrategias de aprendizaje, estrategias metodológicas que proponen sentidos ampliados, sentidos diversos, sentidos transmediales. Obviamente, este docente provocador tiene como punto central del saber, como punto central del saber, el procesamiento de la información. Entonces, venimos diciendo que teníamos contextos, teníamos ecosistemas, teníamos saberes, y dentro de ese marco tenemos, en ese contexto, un docente con carácter incentivador, provocador. ¿De qué? De experiencias de aprendizaje. ¿Para qué? Para el procesamiento de la información. Y acá la autora nos dice, ese procesamiento de la información vertido en la EPA, el entorno aprendizaje. Por eso hablábamos de aprendizajes significativos, aquello que actúa como puente del sujeto que aprende desde la experiencia personal, social y de contexto que vive. Lógicamente, evolutivo que está trabajando. Este sentido del entorno personal del aprendizaje pone en juego lo personal, lo colectivo y el entorno de la enseñanza. ¿Por qué pone en juego lo personal, lo colectivo y el entorno de la enseñanza? Y bueno, porque pone en juego aquello que el sujeto trae, tiene, aporta, experimenta. Lo colectivo porque trae aquello que nos une. ¿Recuerdan? La convergencia, el sentido de lo público, de lo común. Entonces, lo que compartimos, lo que trabajamos. Todo el entorno en donde esa enseñanza se realiza. En la pandemia, el entorno
fue ese cambio sustancial de tiempos, espacios y lugares que ubicaron nuevas realidades. Esas nuevas realidades modificaron, en primer lugar, recursos o suponen la organización de recursos diferentes. Estos recursos diferentes tienen que ver con los recursos metodológicos, los recursos físicos, los recursos financieros y las realidades contextuales e institucionales de la enseñanza. Todo este proceso desde los contextos, los ecosistemas, los saberes, el docente como provocador y el sentido del procesamiento de la información en un contexto experiencial, colectivo y de la realidad de enseñanza, nos lleva a lo emergente. Y lo emergente supone proyectar, lo que me propongo, lo que proyecto, lo que quiero, como decía la especialista al iniciar la presentación. Y acá ella marca 4 ejes sustanciales de ese proyectar, que lo veníamos mencionando. El político ideológico, que tiene que ver con esta realidad, los modelos de Estado, el Estado como rol principal de política educativa y de procesos y programas de funciones y de funcionamiento en el marco de una política pública, el contexto de la pedagogía como una realidad basada en trayectorias y vivencias dadas tanto por el sujeto que aprende como por el sujeto que enseña en un diálogo entre ambos y en una realidad diferente a la presencialidad. Un proyectar desde la didáctica con el saber. La autora nos hablaba de saberes experienciales, saberes transmediales, saberes diversos, saberes sociales. Y otro campo muy importante es el tecnológico, el de lo virtual, el del recurso, como mencionábamos en la filmina anterior. Lo tecnológico, lo informacional, lo comunicacional se convierte en una herramienta sustancial. ¿Con qué lo relaciona estos 4 ejes? Bueno, a lo político ideológico con lo gubernamental, con aquellas medidas de gobierno, acciones de gobierno, que proponen, establecen políticas públicas, programas referenciales, situaciones y experiencias de realidades en la pandemia. La pedagogía la ubica en lo institucional, en esa realidad que converge docente, estudiante, cursante, que aprende y contexto de enseñanza. Ese institucional que va iniciándose en una realidad que, como decíamos hoy, trabajar el sentido de lo diverso y una modificación de tiempos y espacios. Lo didáctico lo relaciona con el aula, lo áulico,
en realidad lo áulico que en la pandemia se modifica en tiempos, espacios y momentos de virtualidad que pasan desde la presencialidad a la virtualidad, cambiando el paradigma de funcionamiento, pero manteniendo aquellos sentidos de lo significativo, de lo diverso, de lo social. Y bueno, lo tecnológico lo ubica en lo personal. Y realmente sí, ha sido un proceso personal y también colectivo. Aprender de las realidades informacionales, comunicacionales, tecnológicas, para o como soporte y elemento sustancial en el proceso de enseñar, aprender, compartir, eh, trabajar experiencias, procedimientos. Y finalmente, en todo este proceso transitado y conforme a este sentido de lo emergente y lo que se proyecta, la autora nos habla de la importancia que adquiere y ha adquirido el derecho a la educación en pandemia, prepandemia y pospandemia, que tiene que ver con el sentido de la accesibilidad, ¿no? De que todos podamos acceder a procesos de aprendizaje, teniendo en cuenta estas 4 variables o soportes. Lo político, que no se separa de las decisiones gubernamentales, los pedagógicos y las trayectorias, que lo hemos trabajado en trabajos anteriores, de presentaciones anteriores de este seminario 8, lo didáctico, que es fuertemente anclado en los saberes, y lo tecnológico como recurso central y transversal de estas nuevas metodologías del enseñar y el aprender. Bueno, es muy interesante, desde ya muchas gracias. En este seminario 8, esta es la última presentación. Como les comentamos, se va a subir esta última clase con la presentación correspondiente y en la misma hay un importante debate entre los referentes a la conferencia en la Universidad de Cuyo, que consultan, preguntan y analizan temáticas centradas en estos puntos, digamos, cardinales que plantea la autora en la presentación. Muchas gracias y nos encontramos en el encuentro sincrónico.